Este, gracias por la paciencia. Vamos a esperar a que se conecten todas las personas que puedan. Estuve batallando, la verdad, un poquito con este tema de empezar a transmitir por el canal. Fue un poco complejo porque debo admitir que es la primera ocasión que transmito por YouTube, así que por los beneficios que tiene esta plataforma, vale la pena que lo utilicemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar 30 segundos más y me arranco, ¿no? Les voy a explicar cómo va a estar la dinámica. Saludo también a la cámara de Instagram. Me va a estar viendo un poquito de lado. Ya, voy a tratar de que queden las dos al mismo nivel. Ahí, perfecto. Entonces, hola a todos, gracias por conectarse. Ya estamos listos y arrancando para esta transmisión. La dinámica va a ser la siguiente. Fíjense bien, vamos a hablar un poquito de lo que es, primero, la primera parte de esto, de lo que es el coronavirus, qué te hace, cómo te puede afectar, tu salud, etcétera. Y también, finalmente, en la segunda parte, de lo más importante que debemos de hacer para proteger tu salud y tu casa, tu trabajo, cómo te vas a estar protegiendo para que no lleves el virus a tu casa y para que no, por supuesto, te infectes ni nadie de tu familia y desarrollen la enfermedad. Así que les voy a pedir que durante todo este tiempo me vayan mandando preguntas. Yo hice un listado de varias preguntas que son muy interesantes y que en otros programas me las han solicitado que las conteste para que son de gran interés, y más las que tú quieras, pues adelante, ¿no? Entonces, me arranco una parte, unos 30 minutos con todo esto, y después lo que tú quieras. Les quiero pedir, los que están ahí, si retransmiten esta liga y me ayudan para que más gente pueda ver esto. Esta plática está dirigida a todos los papás de la comunidad de Woodland. Es una inquietud que yo tenía de, pues, estar en contacto con ustedes después de 3 meses de que no nos hemos visto y bueno, que los niños están en casa tomando clases, y la verdad es que yo tengo muy buenos amigos ahí, y entonces me acerqué con Miss Gaby y le propuse esta idea. Amablemente ella accedió y me dio acceso a todos ustedes, así que le agradezco a ella y le agradezco también a Miss Vero todo el trabajo que ha hecho para que sea posible esto, para que me ayude a esta conexión, ¿no? Bueno, sin más ni más, empezamos. Entonces, la primera pregunta que traía es, mucha gente tiene duda de qué es el coronavirus. El coronavirus es una pequeña estructura orgánica que en un huésped, en una persona, vive, se desarrolla y genera el daño, pero puede estar en el ambiente latente por mucho tiempo, en un estado inanimado, no vivo, y entonces hasta que infecta a un huésped, hasta que infecta a una persona, se desarrolla el virus, necesita de las células, de los productos que hay de esta maquinaria que tiene la célula para sobrevivir, para reproducirse, y entonces generar todas estas manifestaciones en el organismo que infecta, y al finalmente lo va a dañar. El coronavirus en especial tiene unas características que son las siguientes. Mira, el coronavirus SARS tipo 2 se generó en Wuhan, China, en el mercado. Ahí se inició el primer contagio. Se dice que proviene de un murciélago que infectó luego a otro mamífero, y que finalmente ese mamífero fue el que ocasionó que, al estar en contacto con los humanos, pues se transmitiera el virus, que mutara. ¿Por qué se generó esto? No es el primer virus que cambia. Ya el SARS tipo 1, el coronavirus tipo 1 en el 2002, también generó, no el número de muertes que ahora tenemos, pero sí generó varios problemas, y también fue una mutación del murciélago. Entonces estamos viendo cómo hay una transmisión de especies de mamíferos hacia el humano. El virus de la influenza que tuvimos en México fue también a través de un puerco aquí en México, en Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, esa es la particularidad que tiene este virus, y que vamos a ver otros virus que también lo van a estar haciendo. Entonces, tenemos que aprender a convivir con esto. ¿Por qué en ese mercado? ¿Y por qué en China? ¿Por qué ahí se han generado muchos brotes? La verdad es que
en los mercados de chinos se venden animales salvajes, entonces no tienen controles de calidad, no tienen estos controles que vemos en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Con la zagarpa, esto. Entonces estos animales pueden estar enfermos como lo que está pasando y generar este cambio. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes contacto con el coronavirus, ¿no? Entonces, el coronavirus va a ingresar a tu sistema inmunológico por varios mecanismos. El principal es por la vía respiratoria. Entonces, a través de unas gotitas que se llaman gotitas de fluidos, de flush, que son microscópicas, ahí van cientos de virus o miles de virus. Cuando una persona tose, estornuda o simplemente habla, el hecho de escupir estas saliva, estas gotitas, uno las puede inhalar y rápidamente se pegan en la mucosa de la vía respiratoria. En ese momento el coronavirus se va a unir a las células que son el epitelio, o sea, la membrana de la mucosa nasal o de la mucosa de la vía respiratoria superior, o incluso puede llegar a la vía respiratoria inferior, como los bronquios, y entonces sí generar cambios muy importantes, donde lo primero que se va a generar es un daño sobre la vía respiratoria. Ahí lo que va a pasar es que vamos a entrar en las fases que se han descrito de la enfermedad de coronavirus. Entonces, la primera fase es el periodo prodrómico o la fase 0, digamos, donde entre 0 y 12 a 14 días el virus se va a replicar dentro de las células de tu cuerpo. En ese momento el virus lo que va a ocasionar, pues ningún cambio, prácticamente vas a estar asintomático, no te vas a sentir mal, ni cansado, ni nada. El virus lo que está haciendo es que adentro de tus células está reproduciéndose, está utilizando esa maquinaria que tienen tus células para producir proteínas, para producir ácidos nucleicos, toda esta infraestructura que necesita cualquier ser vivo para vivir. Y entonces la va a adoptar, la va a tomar, va a montar su código genético y va a producir virones, o sea, pequeñas partículas de virus que van a ser capaces de infectar a otro huésped, a otro organismo, a otro ser humano en este caso. Entonces, tenemos fase 0, prodrómico, hasta 14 días. Tenemos fase 1, que es del día 0 o del día 1, donde empiezas a manifestar el primer síntoma, que puede ser el dolor de cabeza, la irritación de la garganta, algo en la nariz de moqueo, esa sensación de malestar general, fiebre, ¿ok? Esos son como los datos más importantes. Acuérdense que una buena parte de las personas que tienen esta enfermedad son asintomáticos, ¿sí? Pueden ser un 60, un 70%, y no van a tener ningún síntoma. Mira, he tenido pacientes que el único síntoma que tienen es la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Entonces, en esos casos, pues bueno, hay que ofrecer el mejor tratamiento. La verdad es que a ellos no se les da prácticamente nada, o sea, sintomáticos, que si para el dolor, el malestar, estos pacientes van a evolucionar bien, la gran mayoría, el 99%. Hay otros pacientes que en esta semana los síntomas se van agravando y va teniendo mayores problemas. Se va agregando los síntomas más fuertes, el dolor, hasta llegar a la postración. O sea, no se quieren mover, están en cama, son muy notorios los síntomas, las fiebres son muy altas, no se controlan y por supuesto tenemos un buen número de pacientes que tienen este problema. Acuérdate, del 100% de pacientes de que tienen coronavirus, el 80% va a tener o ningún síntoma o síntomas leves. De este 80% probablemente ninguno necesite ir al hospital porque no va a tener necesidad. Pero tenemos un 15%, y en la ciudad, esto es en el mundo, pero en México este porcentaje ha aumentado, ya no es el 15%, estamos hablando de hasta un 25-30% necesita una atención hospitalaria. ¿Por qué? Porque empieza a generar problemas respiratorios, pero no son los únicos problemas que tiene. Y te voy a explicar ahorita por qué. Y va a la mano de la segunda fase. O sea, tenemos fase 0, periodo de incubación. Fase 1, síntomas iniciales. Fase 2, va del día 7 al día 14. Es aquí en estos días donde aquella persona que va a desarrollar una neumonía, estas neumonías atípicas tan famosas que salen todos los días en las conferencias de prensa del subsecretario de Salud,
estos pacientes son muy sugestivos de que tengan una neumonía por coronavirus. O es lo mismo, el coronavirus te va a generar esta neumonía atípica, es una neumonía que tiene un infiltrado y ciertas características radiológicas y clínicas muy particulares. Entonces, estas neumonías se desarrollan entre el día 7 y el día 14, y es ahí donde empiezan los síntomas de falta de aire, mayor ataque al estado general, es mialgias, artralgias, dolores musculares, articulares, dolor de cabeza más intenso. Además, se vienen presentando otros síntomas. Es aquí donde llega a afectar otros órganos. El coronavirus no solamente te va a afectar la vía respiratoria, el coronavirus te puede afectar el sistema nervioso central. He tenido pacientes que he estado tratando que durante la enfermedad y después de superarla tienen sensación de hormigueo, calambres. Es decir, el virus también afecta a los nervios y te deja esa sensación que te va a durar varios meses. Los colegios de neurología están dando algunos medicamentos que están ayudando a recuperar, a regenerar ese tejido neurológico. Otro órgano que es sensible de afectarse es el corazón. Entonces, el músculo del corazón, el miocardio, también empieza a tener cierto grado de necrosis y empieza a generar ciertos indicadores que se buscan en ciertos estudios. Y esto no es nada bueno. Esto no quiere decir que te vayas a morir de un infarto, ¿no? Pero también afecta. Otro órgano que se afecta es el hígado, el riñón. Entonces, puedes tener insuficiencia renal aguda, hepatitis aguda. Entonces, no es lo único, es un virus bastante malo, es un virus que realmente pues nos puede afectar, nos puede pegar mucho en nuestra salud, ¿no? En esta segunda etapa es importante, incluso desde la primera etapa, cuando uno va viendo que el paciente no va evolucionando bien, iniciar tratamientos. Hay tratamientos, y vale la pena decirlo muy bien, no son tratamientos específicos, no son tratamientos que maten específicamente al coronavirus, pero de alguna manera se están desarrollando y se ha mejorado. Lo que hemos estado haciendo es utilizar otros medicamentos que se han empleado para otras enfermedades y que finalmente tienen efectos sobre este virus, así como otros virus. Por lo tanto, hemos adaptado los tratamientos y es la verdad. ¿Y qué estamos esperando? Pues que llegue una vacuna que sea específica, así como tenemos vacuna para varicela, sarampión, influenza, pues una vacuna especial para coronavirus para que no tengamos esta epidemia, ¿no? Esta pandemia. Entonces, bueno, hay que iniciar el tratamiento ahí para que los síntomas se corten y el paciente mejore, evidentemente, y no llegar a un estado muy avanzado donde el paciente necesita ingresar a una terapia intensiva, que es la tercera etapa, ¿sí? Tenemos etapa 0, etapa 1 de síntomas iniciales, etapa 2, donde desarrollas o no la neumonía, y la etapa 3, donde realmente o te recuperas de la neumonía o te vas a una terapia intensiva. ¿Por qué? Porque el trabajo respiratorio es tan importante que necesitas que te den oxígeno y probablemente necesites que te intuben. Entonces, cuidado, ahí el paciente que entra a la terapia, la mitad, y es intubado, por supuesto, el paciente que entra a terapia es intubado, la mitad se va a recuperar y la otra mitad, desgraciadamente, no. Es este pequeño porcentaje del 5% que va a estar intubado y de la mitad, desgraciadamente, no va a salir del hospital o va a salir en una mejor vida. Entonces, es muy importante que entendamos bien cómo van los periodos de evolución de esta enfermedad para que entendamos qué es lo que se está haciendo a nivel federal, la Secretaría de Salud, con todas estas recomendaciones que está dando, porque pues quiero que quede muy claro, o sea, no, lo único que estamos haciendo es tratando de darle tiempo, aire, espacio al sistema de salud para que cuando tú te enfermes, haya espacios, haya camas y haya gente, hay médicos que te puedan atender. Estamos viendo todos los días las tasas de ocupación en camas, en terapia, en hospital, y vemos que en algunos estados son bajas, del 20, del 30, y en otros estados como el Valle de México, todos estos estados en la Ciudad de México, el Estado de México, pues llegamos a tener ocupaciones de 75, 80 y tantos %, que es muy preocupante, ¿no? Y vimos cómo en países como en Italia, como en España, pues llegaron al 100%, entonces escenas dramáticas donde los médicos tenían que quitarle
o cederle un ventilador a alguien que no tenía la suficiente esperanza de vida para dárselo a quizá un joven que conectaba un ventilador, le iba a ir mucho mejor, ¿no? Afortunadamente eso no está pasando y eso no queremos que pase en este país. Bueno, entonces, después de estos días, entonces tú entraste a la última etapa, la etapa del día 21 al 28, donde definitivamente te recuperas o no. Y el que se recupera, bueno, ya se va a su casa y ahí está bien. ¿Qué es lo que está pasando en aquellos pacientes que no están en el hospital? Estamos estimando que la infección, el cuadro le va a durar entre 14 y 21 días. Por lo tanto, la recomendación es aislarlos por lo menos 14 días desde el inicio del primer síntoma y liberarlos después de estos 14 días hasta que tenga al menos 3 días sin fiebre, 3 días sin ningún malestar, pero después de estos 14 o 21 días, ¿no? Entonces, esas son las primeras recomendaciones que estamos haciendo. Bueno, entonces ya sabemos cómo se da todo lo de la enfermedad. Ahora, ya sabemos también que las autoridades lo que están haciendo es darle tiempo al sistema de salud para que no todos se enfermen al mismo tiempo. Las estadísticas son terribles. El secretario de Salud dice que vamos a tener 30,000 decesos. La verdad es que estamos por alcanzarlos. Y la pandemia va a seguir hasta octubre y probablemente se junte con la epidemia de influenza estacional y la de H1N1 y tengamos un rebrote. Y eso es alarmante, eso nos da mucho miedo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de seguir ciertas medidas que vamos a mencionar para que pues, tú estés bien y tu familia esté bien y no tengas mayor problema. Bien, entonces, al hacer que tú no salgas de tu casa o todos salgamos al mismo tiempo, vayamos a eventos masivos, que vayamos a la escuela, que al teatro, al cine, etcétera, lugares de altas concentraciones, el virus no se debería de propagar tanto. Este es un sistema que la Organización Mundial de la Salud implementó desde hace muchos años y que se implementó con la epidemia del H1N1 y tuvimos excelentes resultados. La diferencia es que en aquel entonces teníamos un medicamento específico para H1N1 y teníamos una vacuna también para H1N1, para influenza. Entonces, eso ayudó después de la epidemia en los años siguientes para que pues ahí sigue, si ustedes se dan cuenta, el H1N1, la influenza, todos los años se presentan y también desgraciadamente la gente que no se vacuna o con ciertas condiciones también muere. Entonces, yo quisiera y mi deseo y el de todos es que el coronavirus, sabemos que no se va a ir, pero pase a esta estante donde se presenta al igual que otros virus como el de influenza, ¿no? Entonces, la recomendación sigue siendo que sigamos acatando todas estas normas de cuarentena, de estar en casa. Hay un hecho muy importante, que tenemos que estar siguiendo las recomendaciones de la Secretaría, de esto de los semáforos, y ahorita más adelante te explico por qué son los colores y para qué sirven, porque mucho de ello nos va a dar la pauta para nuestras actividades. Por el momento, vamos a ver a la mitad de un país, de México, en semáforo naranja y la mitad en rojo. El que está en rojo, prácticamente la recomendación es quédate en tu casa, no hagas absolutamente nada. Y para el que está en naranja, hay ciertas actividades como permanecer, por ejemplo, puedes ir a ciertos lugares públicos donde al 30% van a tener afluencia, puedes estar además en algunos restaurantes también con el 30%, tengo entendido hoteles al 50%, entonces depende del estado, habrá que estar muy pendientes de esta situación. Entonces no es lo mismo si tú vives en Acapulco que en Quintana Roo, son condiciones bien diferentes, ¿no? Entonces, yo sé que todos queremos ir de vacaciones y algunos ya hasta tenían vacaciones pagadas y todo. Entonces, mi recomendación en cuanto a tus vacaciones es que cheques el semáforo del estado o del lugar a donde vas a ir. Si tienes un lugar que está en naranja o en amarillo, pues entonces puedes ir con confianza, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero ir en verano, ahora que se pueda, quiero ir a Cancún. Bueno, pues vamos a ver cómo está el municipio de allá, en Quintana Roo. Entonces vemos si el semáforo está en amarillo, en verde,
excelente, en naranja incluso también, con ciertas restricciones. Te recomiendo que no vayas a espacios públicos, a lugares masivos, pero sí ve a tu hotel, ve a la playa. ¿Qué hemos dicho y qué hemos hablado y qué he platicado de los lugares de playa, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus no va a vivir en el agua de una alberca. La cantidad de cloro que hay en el agua de una alberca lo mata por 4 veces sobrado, así que puede estar tranquilo. El problema es que en una alberca haya 200 personas, ¿no? Porque acuérdate, si alguien estornuda, tose, habla, canta, te va a echar esta saliva y te va a contagiar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Si tú vas al mar, pues eso se diluye. En el mar, ¿qué pasa? El virus, por supuesto, tampoco va a vivir en el agua de mar. El agua salina lo mata, es como si lo disecara, es muy fuerte. La presión osmótica que se genera con la sal lo va a matar. Y en la arena, pues en la arena no te preocupes tampoco, porque tiene una gran cantidad de sal y los rayos ultravioleta también lo van a matar. Entonces, playa, alberca y arena son como buenos destinos. Aguas dulces, el agua dulce hace que el virus viva más tiempo. ¿Cuánto vive el virus? Hago este paréntesis, ¿no? El virus en diferentes superficies va a vivir muchas horas, ¿no? Por ejemplo, en la calle, en concreto, en el piso, el virus puede vivir 3 días, sobre todo si las superficies son porosas, a diferencia de superficies lisas. Si el virus lo pones en madera, también te va a vivir 3, 4 días. Si está en una superficie metálica, puede vivir hasta 5 días. Entonces, tienes que estar limpiando estos espacios donde tú vas. Y vamos a platicar de espacios públicos, de transporte, de escuela, todo esto al final de esta charla. Bueno, entonces tenemos vacaciones, tenemos agua, tenemos playa, tenemos alberca, lugares de agua dulce, estanques, ríos. Cuando el agua corre, mira, no hay problema, pero si el agua está estancada, pues entonces ahí vas a tener un problema porque el virus en agua dulce vive más tiempo, o sea, no muere, ahí puede vivir 3 días. Entonces ten cuidado, no te recomiendo que lo hagas, que vayas a estos lugares. Ahora, ¿qué más vamos a hablar? Quiero que sepas también, bueno, vamos a buscarle el espacio al semáforo, ¿no? El semáforo, cuando está en rojo, habla sobre todo el semáforo de la ocupación hospitalaria, la capacidad que tiene el sistema de salud de responder si tú estás enfermo. Entonces, rojo, más del 65% de las camas ocupadas, ¿no? Entonces, si tú ves rojo, ya sabes qué es eso. ¿Y qué es lo que pasa? Actividades esenciales. Actividades esenciales básicamente son lo que conocemos ahorita en el Valle de México. Todas las cadenas de alimentación, de abasto, de productos básicos, servicios de salud. Y hace unos días, un par de semanas, ingresó minería y transporte público, transporte esencial que tiene que ver con automotores, etcétera, para tratar de reactivar un poco la economía. Agregaron esas 2 actividades como esenciales. Mientras el semáforo no baje de ese 65%, o sea, que esté entre 50 y 65% de ocupación las camas de un hospital, de 50 a 65 en amarillo, y ahí se abren otros servicios. 65, lo que te decía, restaurantes, hoteles con baja afluencia, algunos espectáculos, teniendo en cuenta la ocupación. Y es que el problema no es solo la distancia, porque mira, si tú estás a 1,5 metros, perfecto. Si traes cubreboca, reduces muchísimo el riesgo de contagio, pero no es lo mismo que estemos en una habitación y te pongo, por ejemplo, un restaurante. Pensemos en un restaurante, 100 metros cuadrados, ¿cuántas mesas te gustan? 15 mesas, bueno, y que esas 15 mesas esté una sí y una no. Entonces, ¿cuánta gente puede haber en este restaurante? A lo mejor, si está trabajando al 30%, digamos que haya unas 25 o 30 personas. Pero ojo, no es lo mismo. El espacio cerrado y la permanencia son importantes. En un estudio que publicaron muy interesante, vieron 3 ejemplos y uno de ellos era el contagio en restaurante. Y curiosamente, cuando el paciente estaba en una mesa, no necesariamente el que estaba en la mesa contigua se contagiaba, sino también en otras 2 mesas adelante. ¿Y esto a qué se debe? A la circulación del aire. Todos estos lugares tenían un sistema de ventilación artificial o aire acondicionado. Por lo tanto, te tienes que fijar que el aire corra, entre, porque se dispersa el virus. El virus puede vivir suspendido algunos minutos,
hasta 20, 30 minutos, puede estar suspendido en el aire, es sumamente pequeño. Entonces, en lugares de alta concentración de personas, el virus va a permanecer ahí y tú lo vas a respirar, aunque tengas el cubrebocas. Acuérdate que los cubrebocas, su eficacia va cambiando dependiendo del material. Por ejemplo, si tú tienes un cubrebocas de tela o de neopreno o de nylon, la efectividad para filtrar partículas es del 40% aproximadamente. Si tú usas un cubrebocas de estos delgaditos, bicapa que les llamamos, más o menos es como del 60%. Y le vamos sumando 20, el de 3 capas, que es el quirúrgico, como del 80, y el N95 precisamente te da prácticamente el 99% de protección. Por lo tanto, escoge bien cuál es tu tipo de dispositivo para que te protejas. Y esto va aunado a estas normas de distancia y de evitar concentraciones masivas. Por eso hago mucho hincapié en esto. No vayas a lugares donde haya concentraciones. Hace mucho tiempo estaba criticando que los bancos habían cerrado muchos espacios para evitar las concentraciones y los concentraron a todos en un banco. Entonces, eso sí, entraban 3, 5 personas, pero afuera había una fila enorme que le daba la vuelta a la cuadra y todos estaban con el estrés, con las ganas, se querían meter en los lugares, se te pegaban, o sea, era una cosa espantosa, ¿no? Y sin duda mucha gente ahí se contagió. Otro espacio, otra actividad económica que se agregó como esencial es la construcción, me están diciendo, y efectivamente. Bueno, entonces, semáforo rojo, naranja, amarillo. Amarillo es cuando es menos del 50%, ¿no? Y aquí quiero que veamos esto de manera muy pausada, entre el amarillo y el verde, porque lo que nos interesa también a nosotros como papás es que los niños regresen a la escuela. ¿Cuándo van a regresar a la escuela? Pues cuando esté en verde. ¿Y cuándo es verde? Pues resulta que es verde cuando durante un mes el semáforo se mantiene en amarillo, es decir, la cantidad de contagios está estabilizado, la cantidad de muertos o fallecidos también está estabilizado. Todo esto se mantiene durante un mes o se ve cierta tendencia a la baja. Y hay una ocupación menor al 50% de las camas de hospitales. En ese tiempo, en ese momento, el semáforo va a cambiar de amarillo a verde. Y es ese momento cuando los niños van a poder ir a la escuela. Antes no, y esto lo tiene bien establecido la Secretaría de Salud, y afortunadamente. Los niños, aunque durante mucho tiempo hemos dicho, no se contagian, les va muy bien, etcétera, pues también en México hay niños enfermos, más que en otros países, desgraciadamente, y también, desafortunadamente, los niños mueren. Yo he tenido experiencia que, pues en el hospital infantil Federico Gómez, donde trabajo, pues de repente llevan excelente control, todo muy bien los niños, y empezaron a llegar más casos y más casos. Entonces, definitivamente el hospital ya está saturado. Entonces, no es un mito, no es algo raro, los niños también se enferman y también la sufren y tienen cosas, les pasan cosas malas, ¿no? Ok, bueno, ya vimos el semáforo. Ahora, vámonos rápidamente con qué puedo hacer si me enfermo. Y esta es una recomendación muy importante. Si tú crees o sabes de buena fuente, porque te lo dijeron y deberíamos de hacerlo, oye, ¿sabes qué? Fulanito, amigo, pues me dio COVID. Te lo digo porque pues tomes tus precauciones. ¿Qué debes de hacer en ese momento? Muchos pacientes me han hablado, me dicen, oye, doc, ¿sabes qué? La chica del aseo, la que cuida a los niños, mi mamá, etcétera, le dio COVID. ¿Qué hago? Oye, ¿qué síntomas tienes? Afortunadamente no tengo nada. ¿Hace cuánto tiempo estuviste en contacto con ello? Es muy importante establecer estas líneas de tiempo que te acabo de decir. Acuérdate, periodo 0 de incubación hasta 2 semanas. Oye, pues que fue hace un mes. Olvídate, estás del otro lado, ¿sabes? No tienes ningún problema. No vas a desarrollar la enfermedad. No la desarrollaste, o si la desarrollaste, fuiste un asintomático. Excelente. Oye, no, pues que fue la semana pasada. Pues, ¿sabes qué? Vamos a esperar al inicio del primer síntoma para actuar. Mientras tanto, pues tú tranquilo, y hasta que pasen estas 2 semanas del periodo de incubación, pues estarás en tu casa aislado. Ok. Concuerda con que fue hace una semana y a la semana me regresa la llamada y me dice, empecé con dolor de cabeza, empecé con malestar general y con fiebre.
¿sabes qué? Es muy probable que sí te hayan contagiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos cosas que debemos de tener muy en cuenta. Uno, debes de tener siempre un médico que sea tu médico de cabecera, que se encargue de direccionarte, de recomendarte y decirte, oye, pues desde que te vas a tomar un paracetamol cada 6 horas para que se te baje la fiebre y vamos a ver y nos vamos a estar comunicando 2 veces al día al menos y vamos a estar en contacto estrecho. El mismo médico para que te diga, oye, ¿sabes qué? El cuadro está como empeorando, además se le agregaron síntomas respiratorios, tómate una radiografía, definitivamente tómate la prueba de PCR para coronavirus, que esa es la prueba que sale entre el tercero y el séptimo día y que tiene una sensibilidad, es decir, detecta al 70% de los pacientes, o sea, no detecta al 100% y eso es importante. Hay muchos pacientes que se toman la prueba y salen negativa y son sumamente sintomáticos. Y es por eso, porque metodológicamente la prueba te va a detectar a 7 de 10. Entonces, no creas que hacerte la prueba y que salga negativa ya está, ya no tuviste la enfermedad. Claro que no. Tiene que ver mucho con la clínica, ¿ok? Entonces el médico te va a decir qué hacer, qué estudios te debes de tomar, a dónde debes de ir. Debes de tener siempre un espacio, un lugar que tú sepas. Opción A, si me enfermo y necesito ir al hospital, tal hospital. Opción B y opción C. 3 opciones, por favor, para que no estés dando vueltas, porque muchos pacientes me hablan y me dicen, ya lo llevé a este, ya lo llevé al otro, y nadie me lo acepta, por favor dime qué hago. Pues quisiera yo ayudarte mucho más, pero vamos a empezar con el tratamiento. Entonces, en el caso con los pacientes que he tratado, que los trato a distancia, con telemedicina le llamamos, pues valoro todo esto e inicio tratamientos. ¿Qué tratamientos son los que existen? Hay tratamientos, te voy a dar una generalidad, un panorama muy general. Hay medicamentos que impiden la replicación viral. Claro, no son específicos para COVID, pero se ha visto que tienen actividad, ¿no? Entonces, hay medicamentos que son específicos, son antirretrovirales. Tenemos otros medicamentos que ayudan a modular tu respuesta inmunológica y que también funcionan como antivirales. Entonces tenemos el mismo efecto, pero con tu sistema inmunológico, con tu respuesta. Otra cosa, tenemos además medicamentos que disminuyen la respuesta inflamatoria y esto es muy importante. ¿Qué es lo que hace que los pacientes con coronavirus finalmente caigan en una terapia y mueran? La inflamación que producen. ¿En dónde? A nivel pulmonar o a nivel de otro órgano. Se inflama, recuerden, el pulmón, el hígado, el riñón, el sistema nervioso, el corazón, y esto lo daña. Es una inflamación crónica muy aguda. Es una inflamación muy aguda y muy dañina. Entonces, usamos medicamentos que eviten esta inflamación. Se liberan ciertas sustancias que le llamamos citocinas o tormenta de citocinas, que es finalmente lo que hace el daño. Entonces, yo sé que en la semana pasada oíste que la Organización Mundial de la Salud publicó que la dexametasona, que es un medicamento esteroideo, es cortisona, salvaba a los pacientes con coronavirus. Y entonces llegaban a las farmacias y todos querían su dexametasona, aunque no supieran cómo, cómo se la podían aplicar, ¿no? Y resulta que en el estudio lo dice perfectamente bien, ese medicamento solo está indicado en aquellos pacientes que están en la cuarta etapa, en la terapia intensiva, en la cuarta etapa de evolución que les mencioné, en la terapia intensiva, donde están intubados, donde se les han aplicado muchos medicamentos y además se utiliza para evitar la inflamación aguda, esta inflamación que te va a llevar a la muerte. Entonces, ahí sí se vio que los pacientes que la utilizaron, más de la mitad de ellos, comparados contra los que no la recibió, les fue muy bien. Entonces, ese es el sitio exacto donde ese medicamento actúa. No es para cuando te dé fiebre y te duela la cabeza, te la vas a poner, sino tiene que ser en este lugar y en este momento. Entonces, por eso, que tengas tú la guía de tu médico de cabecera es muy importante, ¿ok? Bueno, excelente. Vámonos, vamos a hacer esto más rápido porque quiero responder varias preguntas. ¿Cómo te vas a cuidar en tu casa, en la escuela, en el trabajo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, mis recomendaciones son las siguientes. Si tú tienes una actividad donde tienes que salir de tu casa, ya no puedes estar por mayor tiempo sin trabajar, tienes que ir a ver tus asuntos, tienes que ir al banco, lo que sea, bueno, excelente. Entonces,
haz tu rutina diaria, tu aseo normal, te pones tu ropa. Algunos recomiendan prendas de manga larga, puede ser una buena opción. Lo importante es lo siguiente, que uses siempre los básicos. Puedes usar unos lentes especiales para salir, donde vas a tener una protección, porque también, si el virus entra por los ojos, también te contagia. Donde lleves tu mascarilla, tu cubrebocas, puedes sustituir los lentes por una careta y con eso vas a salir. Entonces ya estás teniendo un medio de barrera que te va a ayudar. Mantén siempre tu distancia, siempre acuérdate, más de 1,5 metros. Evita lugares donde haya concentraciones masivas. Si tienes que hacer algún trámite, busca primero hacerlo en línea y si no puedes, pues ve e irás y tendrás que hacerlo presencial, ¿no? Aquí lo importante es el regreso. ¿Cómo vas a hacer para que tu familia esté protegida? Entonces, te recomiendo lo siguiente. Cuando entres a tu casa, lo primero que debes de hacer es pues, lávate las manos. Agua y jabón, perfecto. Alcohol gel al 70%, también perfecto, funciona muy bien. Son excelentes bactericidas y por supuesto matan al virus. Número 2, utiliza el calzado que traes de la calle, quítatelo, retíralo. Usa un sanitizante para la suela, puede ser un tapete o le aplicas directo y los vas a colocar en un sitio donde sea exclusivamente para los zapatos que van a la calle, digamos. ¿Ok? Y dentro de tu casa puedes usar otro calzado o puedes usar sandalias, chanclas o lo que tú quieras, ¿no? Y eso te va a ayudar mucho. Ten una zona además que utilizamos mucho en los quirófanos que le llamamos área gris. Antes de entrar al quirófano hay una pequeña zona donde uno se pone el gorro, el cubrebocas, la pijama, las botitas de los zapatos, etcétera. Entonces, en esta zona tú te puedes quitar la ropa, tener un cesto de ropa, que es esa ropa que va a la calle, te la quitas, la depositas ahí y puedes tener prendas que no fueron a la calle, que también están limpias, te las pones y listo, ¿no? Esa ropa la puedes lavar inmediatamente, agua y jabón en tu lavadora, te va a ir perfecto. No es necesario que la sanitices, que le eches nada. ¿Te puedes bañar? Por supuesto, ¿no? Si puedes, toma un baño, está excelente, ¿no? Ahora, esto es de las medidas generales para tu casa. Para el trabajo lo mismo, tu básico de protección, ¿ok? Igual, cuando llegues a tu casa aplicas lo mismo. Dentro del área de trabajo, procura que siempre esté el lugar limpio y sanitizado. Si tú ves que las personas que, gracias, me están mandando aquí, unos mensajitos. Oigan, a los que están en el canal de YouTube, si me hacen favor de invitar a otras personas, yo se los voy a agradecer mucho. Gracias. Les decía, dentro del trabajo, procura que el aire acondicionado por ningún motivo esté prendido. Busca los lugares con ventilación natural, abre las ventanas, evita que haya muchas gentes trabajando cerca de ti. Lo primero que debes de hacer al llegar a tu lugar de trabajo es que esté limpio y sanitizado. Por lo tanto, tendrás que llevar tu kit de limpieza, ¿no? El material desinfectante, lo vas a aplicar en todas las superficies, en el teclado, en la pantalla. Ojo, es muy importante el celular, lo tienes que limpiar constantemente, es de las cosas más sucias, llaves de casa, llaves de auto, celular, monedas, billetes, todo esto también está recomendado que lo estés sanitizando, que lo estés limpiando constantemente. Por lo tanto, en el trabajo, en tu casa, lo harás varias veces, ¿ok? La distancia entre tus compañeros es importante, ¿no? Para que no estén cerca, para que nadie te pase el coronavirus, ¿no? Y cuando salgas, igual. ¿Qué pasa? Si vas en tu auto particular, excelente, pues ahí no te tienes que preocupar que alguien te pueda contagiar de COVID, pero si tienes que utilizar algún transporte público, bueno, ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque no está tan bien controlado eso, ¿no? Hemos visto escenas en el metro como la gente está, pues, apelmazada, uno contra otro, no hay control, y aunque tengan cubrebocas, eso la verdad es que, pues, sirve un poco, pero te puedes contagiar, ¿no? Entonces, pues buscar otros métodos de transporte. Por ahí alguien hoy me dijo, oye, pues es que yo mejor en bicicleta. Excelente. Hay gente que tiene otros medios de transporte, moto, bicicleta, etcétera. Entonces, buscarlo, medios de transporte que sean unitarios. Y si no se puede, pues bueno, busca un lugar, busca un horario con menos afluencia. Es lo mismo si agarras tú un colectivo, un taxi, un Uber,
Bueno, no sabes cuántas personas, 20 o 30 se subieron antes que tú. Entonces, pues ahí lo que tienes que hacer es seguir con tus básicos de protección, llegar a tu casa y aplicar estas medidas para tratar de disminuir el riesgo de contagio. Recuerda, siempre nos vamos a encontrar al coronavirus. El hecho es que no nos infecte. El hecho es que podamos manejarlo y vamos a tener que aprender a vivir pues con el coronavirus, ¿no? Mientras no tengamos una vacuna, nos vamos a tener que seguir protegiendo, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Vamos a hablar un poquito de escuelas, ¿no? Y aquí no ha habido un posicionamiento claro de la Secretaría de Educación Pública, pero lo que se ha hecho en otros países. Yo sé que las escuelas son, y hablo por Goodland porque lo sé de buena fuente, de manera personal, se ha preocupado por la seguridad de todos los niños. Así que cuando regresen a la escuela, no será la excepción. Y muchas de estas normas se van a cumplir. La distancia, por supuesto. No pueden estar los niños uno pegado al otro, es imposible. Por lo tanto, habrá que ver esquemas mixtos, ¿no? De a ver dónde va a tomar clase un niño, dónde va a tomar clase el otro, a lo mejor un modelo, no sé, necesariamente vamos a tener que seguir recurriendo a la educación a distancia. Y eso, la verdad es que es un tema, pues organizar todo esto, una comunidad, una escuela, es muy complicado. De mi parte y de parte de muchos papás creo que lo han hecho maravillosamente en Goodland, creo que han hecho muy buen trabajo. Cómo montaron estas plataformas para que los niños accedieran en una semana prácticamente a clases. O sea, la verdad es que se agradece ese tipo de cosas porque en otros estados, en otros lugares, en otras escuelas, eso no ha pasado. Y si bien todos se han tenido que sumar a este tren, pues lo han hecho de maneras escalonadas y diferentes, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que encontrar, y en el trabajo también, esto se me pasó a decir, necesitamos puntos de acceso especial, donde, ¿qué vamos a medir? Si traes fiebre o no traes fiebre, eso es vital. El 70% de los que tienen COVID, pues va a tener fiebre. Claro, depende de la etapa. Si es a lo mejor en los primeros 3, 4, 5 días, a lo mejor la fiebre es muy leve, 37,5, se eleva un poco, pero se ha visto que después de esta etapa la fiebre es significativa, sobre todo si tienes condiciones asociadas como neumonías y todas las que te mencioné. Entonces, puntos de acceso controlado. Vamos a medir temperatura, a todo el personal le vamos a aplicar gel, podemos sanitizar algunos, incluso he visto en lugares donde en la ropa incluso hay sanitizantes que son orgánicos, que se pueden utilizar en la ropa, que no producen mayor riesgo, y hay otros que son químicos, entonces habrá que buscar algún proveedor que nos dé este tipo de productos. De manera personal he estado trabajando con uno de ellos que se acercó a mí para que valorara este producto y debo de decir que es un producto que está avalado por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por COFEPRIS, me pareció muy bueno. Entonces busque este tipo de productos, ¿no? ¿Qué más en las escuelas? Entonces los puntos de acceso en la entrada, los espacios en los salones, quizá de manera escalonada, las clases presenciales con clases en línea. Yo creo que va a ser algo de lo que se va a tener que ver y que vamos a tener que vivir hasta que logremos, ahora sí, controlar bien esta pandemia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. La sección de recreo, alimentos, pues por supuesto, los niños tienen que estar en lugares abiertos. Por ahí ha habido, por ejemplo, algunos conciertos que se han hecho, por ejemplo, uno que hubo en Toluca, en un lugar, en un autódromo, donde tenían espacios muy largos y cada quien llegaba a su coche y se quedaba prácticamente ahí. Entonces, pues puede ser, ¿no? Bueno, creo que ya hablé muchísimo y quiero ver todas las preguntas que me han mandado y que en este momento los invito a que me las manden y a que sigan escribiendo. Las voy a revisar. Denme 30 segundos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen sinusitis crónicas y pueden empeorar la situación? Excelente pregunta. Las personas alérgicas que tienen cuadros de sinusitis crónica, que es una condición muy, muy recurrente, incluso en los mensajes oficiales se decía que eran las personas que tenían más riesgo de sufrir coronavirus, que
que era una condición asociada a los pacientes alérgicos, los asmáticos. Y, oh sorpresa, se publicó y se ha venido publicando que aquellos pacientes que tienen alergia y asma de manera particular, al contrario, están protegidos para no sufrir la infección por coronavirus. ¿Por qué? Porque inmunológicamente estos pacientes tienen un defecto que al final de cuentas, los protege para que el virus no se acople a las células para infectarlas. Es un mecanismo complicado, pero lo que debes de saber es esto: si tú eres un paciente asmático, un paciente alérgico, no sientas que estás en mayor riesgo. Tienes el mismo riesgo de la población general de sufrir la infección por coronavirus, porque incluso puedes tener un factor protector por la misma enfermedad, por tu alergia, ¿de acuerdo? Y entonces los pacientes que tienen estos cuadros de rinitis y sinusitis entran en este cajón, ¿de acuerdo? Por aquí, por ejemplo, me dice Miss Tania que qué recomiendo para los familiares que han tenido contacto con un paciente con COVID, aparte del aislamiento. Entonces, es lo que les decía: miren, contactas a tu médico, le notificas, ¿sabes qué, doc? Tuve contacto con Juanito y tuvo COVID positivo aquí por su prueba y me avisó. El doctor te va a interrogar, te va a decir cuántos días antes, va a sacar estas líneas de tiempo y te tiene que establecer un plan de manejo. A lo mejor en ese momento tú no tienes nada, no te va a recomendar ningún medicamento, pero si ya estás en una etapa 1 donde estás sintomático, vamos a empezar con ciertos medicamentos, a lo mejor para la fiebre, para el malestar, para esto, para el otro. Pero quizá empiezas a tener problemas como tos, respiratorios, te baja la saturación de oxígeno, entonces quizá en esos pacientes valga la pena tomar los medicamentos antiinflamatorios, antivirales, inmunomoduladores, y algo que no les mencioné es que los pacientes con coronavirus generan trombos, porque también les afecta el sistema hematopoyético, es decir, la formación de las plaquetas y los coágulos en la sangre. Entonces, también se ha visto que los pacientes con COVID que hacen neumonías llegan a tener microtrombos que también, pues, hacen que el cuadro sea mucho más grave, ¿no? Entonces, utilizamos anticoagulantes también en estos pacientes, ¿no? Bueno, vámonos a otra preguntita. ¿Qué tipo de mascarilla? Creo que ya hablamos de las mascarillas. ¿Cuáles recomiendo? Pues recomiendo de las Tricapa, las N95 solo para el personal que está directamente tratando a estos pacientes, ¿no? Ya hablamos de la alergia. Para Laura, que dice si algunos los pacientes, unos niños tienen disautonomía, que si ellos pueden tener mayor problema, la verdad es que no está escrito absolutamente nada. No he tenido experiencia tampoco con esto. Tengo pacientes que tienen esta enfermedad, la disautonomía, y bueno, mi recomendación con ellos y con pacientes que tienen enfermedades inmunológicas como lupus, artritis y otras enfermedades también inmunológicas es que estén completamente aislados, porque no sabemos cómo se va a comportar el virus en ellos. No está nada escrito. Poco a poco vamos a ir viendo y vamos a tener mayor información. Otra pregunta. Si ya nos dio a mí y a mi familia, nos puede volver a dar. ¿Qué pasa con la inmunidad de los pacientes que tienen con COVID? Al parecer, a la mayoría genera anticuerpos y estos anticuerpos son de buena calidad y estables, pero recuerden que tenemos solo 6 meses de que se empezaron a dar estos casos. Por lo tanto, no sabemos qué pasa después de 6 meses. Es una enfermedad de la que vamos aprendiendo. Hay algunos pacientes que se han reinfectado 2 y hasta 3 veces, por lo tanto, pues es raro, pero puede pasar, ¿no? En el Instagram, ¿cuánto tiempo tenemos más? 10 minutos. 10 minutos. Vamos bien, entonces. Vamos aquí, más preguntas. Ok, para Gustavo. Gustavo es un doctor, amigo mío y de la familia. Él nos habla de ivermectina y
de acitromicina y ibuprofeno. Son 3 medicamentos que están y se han utilizado para tratar a los pacientes con COVID. ¿Cuándo utilizamos cada uno de ellos, no? ¿Y por qué, además? Vamos a hablar primero del ibuprofeno, que fue el primero. El ibuprofeno es, ustedes lo conocen muy bien, es para controlar la fiebre. En un estudio que se hizo en China, los pacientes que empezaron a tomar para el control de la temperatura ibuprofeno tenían más, sufrían más infección por coronavirus que los que tomaban paracetamol. Por lo tanto, la recomendación es no tomes ibuprofeno. Número 2, ivermectina. Ivermectina también es un agente antiparasitario que se utiliza o para tratar infecciones como escabiasis, ¿no? Estos parásitos que traen otros animalitos como el perro. Y se ha visto que en dosis un poco más altas tiene actividad antiviral. Esto de manera en un laboratorio, de manera muy controlada, en algunos pacientes, digo, en estudios se vio que funcionaba. Y de ahí quedó la recomendación. Se está utilizando y se están llevando a cabo al mismo tiempo, porque no tenemos tiempo, de hacer un estudio y ver cómo están los resultados y luego aplicarlos a los pacientes con COVID. Así que a la par se llevan estudios en laboratorios con personas, voluntarios, y a la par se le está dando a los pacientes. Entonces, es por eso que se utiliza ivermectina. Acitromicina es un antibiótico que tiene propiedades antiinflamatorias, por lo tanto, y se ha visto que además los pacientes que tienen coronavirus sufren infecciones agregadas bacterianas. Por lo tanto, matamos a 2 pájaros de un tiro. Ocupamos el efecto antiinflamatorio del medicamento y además combatimos infecciones agregadas. Claro que sí, Miriam. Les paso mis datos por ahí. Estoy utilizando, dice, ¿la telemedicina por COVID puede ser utilizada? Sí puede ser utilizada, ¿no? De hecho, lo estoy haciendo. La mayoría de mis pacientes con COVID los estoy tratando por telemedicina, por el riesgo que implica tanto a ellos salir, a la familia, exponer a otros y a mí mismo. Entonces, de esa manera lo estoy haciendo. La recuperación, ¿cuánto tiempo dura? Aproximadamente, pongamos 4 semanas, promedio. Puede ser un poco más o puede ser una semana menos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo después de que alguien diagnosticado con COVID puede considerar dado de alta? Es lo que decimos, ¿no? Ustedes piensen que son promedio 4 semanas. Si les fue muy bien, 2 semanas. 2 semanas después del primer síntoma y que tengas al menos 3 días de no tener absolutamente ningún síntoma para considerarlo. Entonces, te digo, 4 semanas menos 1 más 1. Ojo, los pacientes que tienen COVID no se recuperan por completo a las 4 semanas, siguen teniendo cansancio, les sigue doliendo la cabeza, tienen dolores articulares, etcétera. ¿Ok? A ver, voy a ver aquí algunas del Instagram. Permítanme. Ya hablamos de enfermedades crónicas. Gracias a todos por sus preguntas. La vacuna no se espera que llegue hasta después de 1 año, por lo menos, así muy bajita la mano. Hay 60 laboratorios y 60 estudios que se están haciendo al mismo tiempo, por lo tanto, tendremos resultados. AstraZeneca ya anunció, es más, ya vendió millones de vacunas a Estados Unidos y todavía la vacuna está en desarrollo. Así que ustedes vean el tamaño y la importancia de esto y la industria que se va a generar con todo esto. Ya hablamos de enfermedades crónicas, los tipos de cubrebocas. Ok. Factor de transferencia, perfecto. El factor de transferencia no es un medicamento porque no tiene registro como medicamento, es un liofilizado, es una sustancia que se obtiene del suero de algunos donadores y se hace un polvito y ese polvito se toma. ¿Qué es lo que pasa? Que en teoría se está transmitiendo la experiencia inmunológica que tiene el sujeto que dona a otro paciente. De esa manera, como que lo capacita. Pero eso es en teoría. La verdad es que cuando se aplican las pruebas estrictas al factor de transferencia, no se ha visto cuál sea la molécula sustancia por la cual se está haciendo esto. Hay algunos estudios en infecciones, funciona, pero no es la maravilla, no es la panacea. Ojo, diferente a lo que se está ofreciendo ahorita de hacer
transfusiones de plasma hiperinmune, es decir, del paciente que ya tuvo coronavirus con su prueba positiva antes y al mes, donde ya está negativa, y que es un donador que va y dona plasma, para que ese plasma, exclusivamente esos anticuerpos que sí están generados, que se miden incluso antes de pasar el plasma, se los pasemos a un paciente que está en estado crítico. Y ahí sí hay una gran mejoría y es significativa. En nuestro país se está empezando a utilizar, cada vez es mayor, pero tiene ciertas limitantes, ¿no? Porque pues es un proceso complejo. Vamos con otra. El ramo dental, ¿qué cuidados? Perfecto. El odontólogo es aquel profesional de la salud que está sumamente expuesto, porque todo el tiempo está la boca del paciente abierta. Entonces, tiene que trabajar, al igual que ven a los médicos que está atendiendo a pacientes con COVID en una área, en una sala, con el mismo material, con el traje, con los gogles, el N95, una careta adicional, guantes, se tiene que desinfectar después de quitarse, antes de quitarse el traje y después de quitárselo también sanitizarte, ¿no? Entonces es muy importante que lo mencionemos eso, ¿ok? Más preguntas. ¿Cuál? ¿Qué hospital recomiendas para niños en específico? Puedo hacerles muchas recomendaciones de hospitales, pero la verdad es que están saturados. O sea, los hospitales top, los más conocidos, famosos, etcétera, públicos y privados, están saturados. Entonces, llamen al 911 y pregunten cómo está la ocupación hospitalaria de todos los lugares donde hay, ¿no? Entonces, pues quisiera darles más información sobre esto, pero la verdad es que no. Para niños, pues para niños tenemos dos públicos que son los más importantes. Por supuesto, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es el hospital más grande de América Latina, donde trabajo, y el Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de México. Entonces, esos dos son referentes y son los más importantes. Y claro, cada hospital privado tiene su ala de pediatría, donde pueden acudir, ¿no? Puede ser la del Hospital Español, que es muy buena, la de Hospital, en los otros, Ángeles ABC, etcétera, ¿no? Pero hay que ver la ocupación. Gracias por sus comentarios y les mando saludos a todos los que están mandándome saludar. Perdón que no los mencione a todos, pero por supuesto que gracias por conectarse y les regreso el saludo. Otra preguntita, a ver, creo que aquí tenemos uno. Hay una cosa que me están preguntando sobre el dióxido de cloro. ¿Cómo preparar una solución sanitizante en tu casa, ¿no? Y entonces, el hipoclorito de sodio o el cloro, el clásico, la lejía, pues lo podemos utilizar. Es tóxico y hay que tener mucho cuidado, entonces por eso luego recomiendo mucho los sanitizantes orgánicos. Miren, la concentración de cloro que viene más o menos en las marcas que revisé está entre el 5,5 y el 6,5. Pongamos que es 6%. Entonces tenemos que generar soluciones de hipoclorito de sodio de cloro al 0,05% para manos, sanitizar manos en lugar del alcohol gel. Y para superficies tiene que ser al doble, al 0,1%. Por lo tanto, en un litro vas a poner 10 mililitros en el primer caso y 20 mililitros en el segundo caso. Es decir, por litro vas a meter 10 mililitros de cloro en un litro para que quede al 0,05% y 20 mililitros para que quede al 0,1%. Alma me dice de las pastillas de dióxido de cloro que se toman. La verdad es que no tengo nada de información de eso. No sé, a lo mejor son como las que toma la Secretaría de Gobernación, que son de no sé qué cosas de cítricos y que tampoco tienen ninguna evidencia. Perdón, ahí no tengo información de eso y lo voy a buscar. Actividades libres, sí, ok. ¿Recomiendo o no? Sí recomiendo porque ya necesitamos hacer algo de actividad. Las puedes hacer en tu casa, pero si quieres salir, te voy a recomendar lo siguiente. Depende de lo que vayas a hacer. Si vas a trotar,
o a correr, pues que sea un horario donde no haya gente, donde no corras con alguien más o con las personas menos posibles, donde tengas una distancia. Aquí la distancia de 1,5 metros no te sirve, porque estás transpirando, porque además estás respirando grandes cantidades de oxígeno, por lo tanto debe ser mucho mayor, entonces a lo mejor unos 5 metros. Si vas en bici, a lo mejor hasta 20 metros, porque la velocidad en la que lo recorres, pues acuérdate que el virus queda suspendido, entonces no te vayas con la finta de que solo es 1,5 metros, ¿de acuerdo? Por supuesto, gimnasios no, albercas por el momento no, o sea, lugares que estén cerrados y donde haya concentración de personas, no, ¿no? ¿Qué más? Ya se me cortó aquí. ¿Lo pone? Ay, gracias. Por la comida, siempre he tenido como siempre hemos tenido ese miedo si en la comida viene o no el coronavirus. Un científico de la UNAM hizo pruebas y encontró que no había, que el virus no sobrevive en la comida, naturalmente, ¿no? Pero en los envases sí, entonces tienes que limpiar todos los envases, los tienes que sanitizar cuando lleguen a tu casa, y es para todos los paquetes además. O sea, si tú pediste en Amazon o en cualquiera de estas páginas alguna cosa que en estos momentos es muy frecuente, recíbelo en el patio fuera de tu casa, no lo metas a tu casa hasta que lo sanitices. Entonces, lo vas a tomar, puedes usar guantes o no, siempre utiliza el cubrebocas, no lo dejes de usar. Recibe al personal de esta manera para que, gracias, Eri, recibe al personal de esta manera para que tengas el menor riesgo posible, y toma el paquete con las manos, aplica el sanitizante, quita la primera envoltura después de 1 minuto y vuelve a limpiar el paquete que viene abajo con la misma solución, y al final te lavas tú las manos, ¿no? Y ya puedes entrar a tu casa. Entonces, eso es lo que recomiendo para los paquetes, para las cosas que vienen de fuera, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de haber tenido COVID puedes contagiar? Esto es interesante. Se ha visto que los pacientes que sufren la enfermedad, que tienen COVID, son infectocontagiosos durante los primeros hasta 14 días, ¿no? Ya después de esto, la replicación del virus baja considerablemente y la carga viral, o sea, los virus que están en la sangre circulando. Por lo tanto, se estima que cuando tú terminas tu periodo de cuarentena y de convalecencia, ya no infectas a nadie. Hay estudios que han visto, y esto es un comentario a la par, que en secreciones como heces y orinas también estás eliminando coronavirus. Por lo tanto, hay que tener un cuidado especial con la limpieza del baño, ¿de acuerdo? Recomiendo que si tú tienes un paciente enfermo en tu casa, pues le dejes una recámara y un baño exclusivo y que este baño constantemente se esté limpiando y sanitizando. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta me tienen por ahí? Sanitizar y desinfectar. Bueno, sanitizar es, y se los voy a comentar, que ya lo busqué. Sanitizar es un término, es un anglicismo, o sea, es una palabra en lengua inglesa que no tiene traducción al español, pero la utilizamos y probablemente la lengua española en algún tiempo la introduzca como muchas otras palabras en el diccionario. El término correcto es desinfectar, pero desinfectar es un término muy amplio y las personas de habla hispana hemos casi exclusivamente ocupado el término sanitizar para tratar de matar virus y especialmente coronavirus, ¿no? Y esa es la diferencia, no hay. ¿De acuerdo? Fumadores, por supuesto. Los fumadores son población que está en riesgo, sí, son uno de los que tiene factores de riesgo importante porque el cigarro produce daño crónico en la vía respiratoria y ellos al sufrir una infección por coronavirus y mayor inflamación van a tener un daño mayor a nivel pulmonar. Entonces, ellos sí están en mayor riesgo de tener una complicación o un problema más serio si tienen coronavirus. Perfecto. Mascotas. Y aquí dejé pasar otras. Bueno, va. El avión.
Afortunadamente he estado viendo que las aerolíneas se están poniendo mucho las pilas y ya tienen protocolos muy establecidos para el avión, tan así que han anunciado que han adquirido unos filtros muy especiales para el momento de recircular el aire, que cada 3 minutos es aire nuevo, de forma tal que el virus se queda ahí, y eso es muy importante. Además hay que subir perfectamente cubierto con tu mascarilla, los lentes o los gogles o la careta, y no sé qué van a hacer ellos con los espacios, porque definitivamente uno pegado al otro no pueden viajar, ¿no? Entonces no sé cómo le van a hacer. Eso habrá que ver cómo lo está ofertando cada aerolínea, ¿no? Pero sí tienen protocolos y eso da tranquilidad, porque cuando vas a viajar a un lugar y es un lugar distante, pues es ahí, en estos lugares, donde te puedes contagiar, no tanto en un hotel, porque es mucho más grande, o si estás en la playa, por ejemplo, ¿no? Para las mascotas, hay ciertos sanitizantes orgánicos que se los puedes aplicar en las patitas o en el pelo y no les causa mayor problema, ¿no? Entonces hay que buscar de esos. ¿Qué más? Efectivamente, después de 30 días lo más seguro es que no se contagie absolutamente nadie, que no puedas contagiarlo, ¿no? Aquí hay una que se te pasó. A ver, ¿cuál se me pasó? Que al pedir comida se puede contagiar por medio de la comida a domicilio. Sí, ya lo platiqué, las personas que pedimos comida a domicilio, porque todos lo hemos hecho, tenemos que aplicar los protocolos donde estemos limpiando Hoy creo que aquí se me metió algo, perdónenme tantito. Perdón, es que me hace mucho ruido. Había aceptado esa solicitud. Bueno, ¿en qué estaba? Entonces hay que limpiar los envases y todo perfectamente bien, ¿no? Otra. Saludos a todos, gracias. Ir al parque ecológico es riesgoso. Repito, los espacios tienen que ser abiertos. Ya hay políticas de ingreso a los parques, ¿no? 30% no más. Tienes que estar en un lugar aislado, varios metros donde no haya nadie que pueda contagiarte, ¿no? Y de esa manera podrá ser que sí. Aquí hay otra. Que si los cubrebocas doble capa sirven para los niños, solo para desplazarse en el auto sin salir de él. Gracias. Los cubrebocas doble capa sí, por supuesto, son efectivos. Ya mencionamos el porcentaje de efectividad, el 60%, y los pueden utilizar los niños, sí, solo hay que buscar el tamaño adecuado. O sea, no quiero un cubreboca que le tape los ojos o que le quede grande, ¿no? El del adulto no le sirve al del niño. Tenemos que buscarlos y afortunadamente ya hay. Son pocos, pero creo que cada vez vamos a tener más. Así que, pues hay que buscarlos, ¿no? Y hay caretas ya para niños. Toda la industria ya también hay, así como hay para adultos, va a haber para niños. La conversación la voy a dejar en el canal de YouTube, ahí se va a quedar y con gusto la pueden ver más adelante, claro que sí. Ya hablamos, el riesgo de los niños con asma y COVID, pues es incluso un factor protector, también ya lo platicamos. La telemedicina funciona como tratamiento preventivo para COVID. Tratamiento preventivo, yo creo que la telemedicina va a tener su auge y tiene su lugar. Por ejemplo, en estos casos donde los pacientes se tienen contacto, tienen dudas para orientación, para planes de acción, recomendaciones para tratamientos, está perfecto. Para esta enfermedad, bien, porque pues, es una limitante salir y contagiarte, pero vamos a tener que seguir viéndonos y los médicos tenemos que seguir auscultando a nuestros pacientes, porque esa es la mejor forma de tratar a un paciente, ¿no? Ver, tocar, analizar, platicar, tener esta interacción, por supuesto que es mejor, pero lo vamos a hacer. Que si los niños no oxigenan bien con cubrebocas y los menores de 2 años no deben de usar cubrebocas. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que los niños menores de 3 años incluso, no utilicen cubrebocas, ¿no? Porque no hay desde su talla, porque les puede generar
una obstrucción de la vía respiratoria porque no saben manejarlo, porque además no te van a avisar si están ahogando. Entonces, a ellos a lo mejor comprarles las caretas estas que venden con gorritas y esto, yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Que si un fumador asintomático puede contagiar por medio del humo al exhalar. No se ha visto, no, por lo menos yo no he leído que el humo del cigarro de un fumador que esté positivo contagie a alguien más, pero sí les voy a decir una cosa, el virus es volátil, entonces en los pacientes que tienen, por ejemplo, asma o que van a nebulizarse o por algún motivo, estas nebulizaciones que se hacen en frío con mucho vapor, así, no las recomiendo. ¿Por qué? Porque el virus va a volar en esa nube, entonces, pues es fácilmente va a volar de una habitación a otra y lo puedes respirar. Entonces, de hecho, en este momento está prohibido todo tipo de nebulización en los hospitales, ¿no? Por lo tanto, pues una posibilidad de que se vaya en el humo del cigarro, por supuesto que existe, ¿no? A ver. Con la tormenta del Sara empezamos a tener dolor de garganta y mucosidad, hay que preocuparse. La tormenta del Sahara, pues bueno, podemos estar seguros de que coronavirus no tiene, porque bueno, ha estado en el sol, los rayos ultravioleta, la inclemencia del tiempo, los días que se tardó de venir hasta acá, el virus definitivamente no hay ahí, no va a llegar. Claro que sí nos va a generar molestias respiratorias y bueno, que esto pueda ser un predisponente para la enfermedad, puede ser cierto, pero lo más importante es que estemos aplicando nuestras medidas de contacto y con eso será más que suficiente, ¿no? Una prevención adecuada, dieta, ejercicio, por supuesto, o sea, entre mejor equilibrado y mejor esté el sistema inmunológico, es mucho mejor y es mucho una barrera de protección para que tú no te enfermes por coronavirus, ¿no? El sistema inmunológico es un aparato sumamente sabio, es una balanza que tenemos y que debe estar equilibrada, porque si no, si tú estás deprimido, si tú estás triste, si estás enojado, tus defensas bajan y eso no nos conviene. ¿Por qué? Pues es más fácil que te dé la infección por coronavirus. Come sano, es lo más recomendable. Frutas, verduras, ¿por qué? Porque tiene micronutrientes que hacen que funcione óptimamente el sistema inmunológico. ¿Quieres tomar vitaminas? Por supuesto, tómalas. También nos ayuda en ese sentido, ¿no? Ejercicio, el ejercicio es parte también de una mente sana y la mente sana también ayuda a tener un equilibrio en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces es lo más recomendable, ¿no? Y bueno, ejercicio pues en tu casa, ¿ok? Llevamos mucho tiempo. Háganme sus últimas preguntas, por favor, porque no quiero tampoco aburrirnos. Les voy a dejar también aquí en mis redes. Quiero que me sigan. Yo estoy tratando de hacer estos ejercicios con todos ustedes. Es el primer en vivo que yo hago para ustedes. He participado en muchas entrevistas, en reportajes, etcétera, pero creo que esta comunicación es fundamental y es súper valiosa y me encantó. La verdad es que gracias por estar conectados, todos los que están aquí. ¿Qué otra cosa? ¿Ya? ¿Alguna pregunta extra que tengan? A ver. Teléfonos y tu consultorio bastante bien. Ok, les voy a dejar mis teléfonos. Se los escribo aquí, mis redes sociales. El Facebook es @alergia_polanco-lomas. El Instagram es Jaime-el guión. Les dejo además, bueno, el canal de YouTube es un poco más complicado que se los escriba a los de Instagram, pero ya están aquí. Les dejo mis números, los números de contacto de mi consultorio. Me pueden consultar también por Twitter. Aquí va el de Twitter. Es @delRioJ. Y mis números.
Este es mi cel, ya se los di. Consultorio. Y ya les dejo otro más. ¿Alguna otra pregunta? Falta un número. ¿Tienen otra duda que les surja en el transcurso del día, en la noche, cualquier momento? Mándenmelos por ahí y se las contesto. Con todo gusto estoy para apoyar, para ayudar, para servirles, lo que ustedes quieran, ¿va? Les agradezco mucho. Creo que nadie más tiene más preguntas. Quiero agradecer de manera muy especial a mi esposa Erika, que sufrió conmigo para la transmisión, y del otro lado, por parte, también agradecer a Goodland School, que me permitió llegar a ustedes, a Miss Gaby también, que le interesó mucho que yo platicara con ustedes, con toda la comunidad Goodland, a Miss Vero y a Orlando, que también me han ayudado mucho en esto del tema de las redes y la transmisión en vivo, ¿no? Gracias a todos ellos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. No tengo información si sobre el jengibre. Yo sé que el jengibre en la medicina china se utiliza perfecto para controlar la tos. El té de jengibre es muy bueno, pero para COVID no. Bueno. Ok. La última. Habían dicho que el virus no viaja por aire, pero de pronto he leído que sí. ¿Nos puede explicar, por favor? El virus, naturalmente, al ser una partícula microscópica, puede viajar en el aire, pero va a llegar un momento en el que se va a precipitar. Los estudios que hay, no sabemos cuánto tiempo puede viajar, cuántos metros, ni nada. Entonces, de lo que nos estamos cuidando es que el virus esté suspendido en el aire en una habitación cerrada. Por lo tanto, les recomiendo que siempre haya aire corriente, una ventana para que se lo lleve, y pues la verdad es que no sabemos a dónde va ese virus, y tampoco sabemos si ese virus que viajó tantos metros va a infectar a alguien, ¿no? Falta mucha información. Bueno, muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme en esta transmisión. Creo que fue un éxito, y muchas de las dudas se respondieron, y repito, en la mejor disposición para que me hagan llegar otras preguntas y todo en lo que yo les pueda ayudar. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias. Y aquí. Ya te mandaron el YouTube. ¿Lo que? No sigues en vivo en YouTube. En YouTube no. Sí, sigues en vivo con el papá.